Eh, este ciclo de charlas virtuales está enmarcado en un ciclo de charlas organizado por el Departamento de Educación Continua de la Subsecretaría de Extensión, como dijo recién Marcelo. La idea de estas charlas es profundizar, digamos, la relación entre la universidad y el sector productivo y público para hacer difusión, sobre todo, de los desarrollos y las tecnologías aplicadas que se están llevando a cabo en el marco de esta pandemia por COVID-19, ¿sí? Esto es un ciclo de 3 charlas, esta es la primera del ciclo, y van a haber distintos disertantes. Hoy nos van a acompañar 3 de ellos. Primero nos va a acompañar nuestro rector, el licenciado Juan Carlos del Bello, que nos va a hablar un poco de la Ley de Transferencia de Tecnología. Después nos va a acompañar Jorge Casará, quien es el presidente de los laboratorios Pablo Casará, que estos laboratorios fueron creados en 1948 y hoy en día proveen de medicamentos a América del Sur, excepto Brasil, y a Asia y al norte de África. Y por último, la doctora Carolina Carrillo, que se desempeña como investigadora en el Instituto César Milstein. Este instituto fue creado en el 2007 y es una unidad ejecutora de doble dependencia entre CONICET y la Fundación Pablo Casará. Bueno, lo dejo a Juan Carlos para que comience, así no perdemos más tiempo. Y cualquier duda o consulta que vaya surgiendo, yo voy a ir tomando nota para después de que terminen las disertaciones podamos hacer preguntas, ¿sí? Bueno, Juan Carlos. Gracias, Marcela. Otra cosa que les vamos a pedir es que apaguen los micrófonos para que no haya acople, ¿sí? Por favor, si se escuchara mal, me dicen, así apago la parte de la pantalla. Bueno, para mí es un gran placer participar en este conversatorio, como le dicen ahora, con Jorge Casará, presidente del laboratorio Casará. Así que ya les anticipo a todos los que están participando que nos conocemos hace bastantes años atrás. Yo lo que quería plantear, aunque Jorge creo que va a hablar sobre la ley 23877 de promoción y fomento de la innovación tecnológica, es plantear algunas cuestiones más generales sobre cómo se insertan estos desarrollos como el que ha logrado el Instituto Milstein como unidad ejecutora de doble dependencia del CONICET con Laboratorios Casará. En el sentido de que a veces la política pública de la coyuntura, del momento, con financiamiento, tiene que tener un campo fértil para que permee, por ejemplo, el financiamiento. Y ese campo fértil, para que permee en un país, tiene que ver con la historia. No tiene que ver con el presente solamente, tiene que ver con un proceso histórico que los que nos dedicamos a política científica y tecnológica y escribimos al enfoque evolucionista o neo-schumpeteriano, decimos que hay una historia detrás, que la historia no empieza, como dice el dicho, cuando uno llega, ni termina cuando uno se va, en el sentido de los que son los policy makers, los que están a cargo de la política pública. Primero de todo, tres pinceladas. En Argentina hay una fuerte tradición de investigación científica en el campo de la ciencia de la salud. No casualmente tenemos 3 premios Nobel en ese campo. No casualmente el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas fue hegemonizado por esta área del conocimiento. Luego también se incorporó fuertemente las ciencias exactas y naturales, pero desde la creación del CONICET en 1958
con la presidencia de Bernardo Uzey, el campo de las ciencias de la salud fue el campo hegemónico. Quiere decir que hay una tradición de capacidad científica. También hay una tradición en el campo de la investigación clínica, y Argentina se caracteriza por tener un buen sistema de salud clínico de atención. Es decir, yo diría que el más fuerte de América del Sur. El segundo eje que quiero plantear es lo que fue la historia de la industria farmacéutica argentina. Nacida a la luz de los procesos sustitutivos de importaciones y a partir de un régimen legal que no protegía las patentes de invención de medicamentos, permitió, y con el desarrollo, digamos, de la química fina y de la capacidad científica en el campo de la química, de la bioquímica y de la farmacia, permitió a la industria el desarrollar procesos no patentados para fabricar localmente medicamentos que pudieran estar patentados en otros países. Es decir, hasta el año 2000 no contamos en Argentina con un régimen de protección de patentes de invención de medicamentos. Y esto contribuyó a un desarrollo de la industria nacional. Argentina es el único país de América Latina en donde las empresas nacionales son las empresas líderes del sector. No es que no existan las transnacionales, pero en el ranking de ventas de la industria farmacéutica argentina, las empresas nacionales tienen un protagonismo bastante importante. Argentina llegó a producir principios activos por síntesis química, esto todo previo a la revolución científico-tecnológica en el campo de la biotecnología. Y si bien nos ascribimos al TRIPS y al Acuerdo de Marrakech, Marruecos, en el marco de la Organización Mundial de Comercio para la protección de patentes de invención de medicamentos, la industria farmacéutica argentina es una industria importante. No quiero hacer una comparación lineal, pero así como Argentina desarrolló una industria de metalurgia ligada a las centrales nucleares, las centrales nucleoeléctricas, a partir de la CONEA, la creación de SATI, el famoso triángulo de Jorge Sábato, en la producción de partes y piezas y componentes de la central nuclear de Atucha, y lograr cierto dominio tecnológico, lo mismo ocurrió en Argentina. A eso le agregamos también lo que fue la legislación de productos genéricos. Y entonces tenemos una industria farmacéutica local, potente, en donde hay subsidiarias de empresas transnacionales, hay empresas nacionales de gran tamaño y hay empresas nacionales de tamaño medio y pequeño. Y en este último segmento, históricamente, formó parte de Laboratorios Casará, que condujo Cooperala, que era el ámbito que nucleaba a estas empresas. Así que esto también lo quiero decir como segundo eje. Tercer eje son las políticas públicas desarrolladas en los años 90, aunque resulte paradójico, en el periodo de la convertibilidad y de la apertura de la economía, hubo una tarea muy fructífera de desarrollo de instituciones en sentido amplio, no solamente organizaciones, sino cuerpos normativos de apoyo a la innovación tecnológica. Y sin duda, la viga maestra de todo esto es una ley de 1990 que se tardó unos años en reglamentarse, que fue la ley 23877 de promoción y fomento de la innovación tecnológica, a la que Jorge se puede referir específicamente, pero que podríamos decir que Jorge fue parte de los, entre comillas, los militantes del sector empresarial de apoyo a esta ley, porque es una ley que permite los subsidios del Estado para el cambio tecnológico y la innovación en el sector privado. O sea, todos sabemos que a partir de la globalización y de el comercio internacional se eliminaron subsidios que se denominan subsidios no permitidos por la OMC,
entre ellos, por ejemplo, en nuestro caso, los rionegrinos, el subsidio por puerto patagónico no es un subsidio emitido por la Organización Mundial de Comercio, pero si hay subsidios a la innovación técnica en el sector privado, eso sí está permitido. Y esta ley previó subsidios en forma directa, que luego se tradujeron en los aportes no reembolsables, en crédito subsidiado, a través de lo que se llama crédito concesional, de largos plazos de repago, bajas tasas de interés, y finalmente el crédito fiscal, como las inversiones en investigación e innovación que hacían las empresas pueden ser desgravadas o imputadas como crédito fiscal a las obligaciones emergentes del impuesto a las ganancias. Y además, un componente sobre la vinculación tecnológica, que había dado sus primeros pasos en el gobierno de Alfonsín en la figura de la valorización de la transferencia de tecnología y en el propio CONICET en la dirección de institutos, creándose un espacio para la vinculación tecnológica, y el INTA, sin duda, creo que fue el primer organismo que incorporó la figura de la vinculación tecnológica, que luego se tradujo en la creación del Argeninta. Entonces tenemos, así como tenemos esta ley, años después se crea el FONTAR, se crea un programa con el BID, que se llama el PMT1, que es el Programa de Modernización Tecnológica, que multiplicó todos estos beneficios económicos para el sector privado. Y se rompió, digamos, en ese periodo, se rompió lo que podríamos llamar el muro entre la investigación científica y la investigación aplicada del desarrollo tecnológico y las empresas, que muchos de la comunidad científica siempre lo consideran como contaminante. Si uno se nucleaba con una empresa, contaminaba. Se contaminaba y perdía rigor, etcétera, etcétera, y quedaba como esclavizado de los intereses del sector privado, que tienen como objetivo la maximización de beneficios en el sistema capitalista. No solamente se creó el FONTAR, sino que años después se desarrolló una política de incorporación de doctores en empresas, siguiendo algunas buenas prácticas internacionales, como fue el modelo de Francia de la radicación de doctores en empresas, que trabajaban esos doctores en organismos públicos pagados por el Estado y que luego se radicaron en empresas. Después de todo, uno podría decir, pero lo van a decir ustedes, que el Instituto MINSE, en la medida de que es una organización asociativa entre una empresa e investigadores del CONICET, recoge esta mirada particular, idiosincrática argentina, de la radicación de doctores en empresas, porque finalmente el salario lo está pagando el Estado, pero se trabaja mancomunadamente con el sector privado. Y que esta vinculación entre el Estado y las empresas incluso tuvo un intento que lamentablemente pues no prosperó mucho, que fue de hacer un programa de desarrollo asociativo en lo que se llamó una asociación ad hoc, que planteó hacer Cooperala en el campo de la industria farmacéutica, y que tuvieron la gentileza de invitarme para que colaborara en su diseño. Entonces, lo que quiero decir, y con esto concluyo, es que las políticas públicas, en particular de incentivos a la innovación en el presente a propósito del COVID-19, no se hacen en el desierto, es decir, se hacen en un terreno que fue construido en términos evolutivos a lo largo de la historia, desde una tradición de investigación científica en la gran área del conocimiento de la ciencia de la salud, en un ámbito empresarial emprendedor, como históricamente fue la industria farmacéutica de capitales nacionales argentinos, y un set de instrumentos de política tecnológica, de vinculación y transferencia de tecnología, que se remonta a un periodo de apertura de la economía en el marco del programa de convertibilidad, que obligaba al sector privado a introducir cambio tecnológico e innovación para competir de mejor manera
con los productos importados, y en un contexto de globalización que cristalizó a fin de esa década en el reconocimiento de las patentes de productos farmacéuticos. Es decir, y esto para mí es clave para entender porque, y con esto concluyo, no es correcto hacer una lectura lineal que los logros alcanzados, en este caso particular que vamos a analizar hoy, o en otros que están ya en fase 2 o 3 o 4, ya no sé qué fase de investigación clínica, como es el caso del suero equino, que vendría a ser un sustituto del plasma, de plasma humano para la atención de ya enfermos, resulta de una historia, de acumulación de capacidades empresariales y científicas que permiten o permitieron logros o están permitiendo logros, y este primer conversatorio tiene lugar con un caso exitoso desde el punto de vista tecnológico y productivo y de comercialización que van a exponer Jorge Casará como presidente del laboratorio y Carolina, ¿no? Del Instituto Milten. Así que esta es mi intervención. Muchas gracias. Bueno, gracias Juan Carlos. Ahora nos va a acompañar Jorge Casará. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias Juan Carlos por esta introducción que me permite de alguna manera a mí contar un poco la historia de nuestra empresa ligada a la incorporación, o sea, nuestro crecimiento ligado a la incorporación de conocimiento a través de nuestras relaciones con el sector científico-tecnológico. Yo diría que nuestra historia que quiero contar inicia a fines de los años 80, donde tenemos la primera relación con el sector científico-tecnológico a través de una invitación que había hecho la Secretaría de Ciencia y Técnica a compartir con algunos proyectos de investigación que estaban realizando personal de diferentes universidades. Así que nos conectamos con la Secretaría de Ciencia y Técnica. En ese momento, algunos recordarán, Alicia Recalde, que después colaboró con nosotros en la Cámara. Y bueno, fue un contacto con un investigador joven, el doctor Marcelo Anacucho, y la primera transferencia de tecnología fue el desarrollo de liposomas. Hoy Marcelo Anacucho es también titular de la Cátedra de Farmacotécnica y presidente de la Academia de Farmacia, con lo cual de alguna manera lo que decía Juan Carlos de este sentimiento de contaminación, evidentemente un investigador que hace desarrollo tecnológico no tiene por qué sentir que está contaminado. Y si vamos a ese punto, yo diría que los investigadores son emprendedores. Si uno plantea que alguna de las definiciones de emprendedor es aquel que es un empresario de la innovación, evidentemente el investigador es un empresario de la investigación, al punto tal que tiene que formar sus equipos, que tiene que presentar sus proyectos, que tiene que hacer sus presupuestos, que tiene que conseguir que se le aprueben los presupuestos y después tiene que rendir los presupuestos. O sea, está haciendo todo un trabajo de un empresario y está volcándose a innovación. Esa innovación, de alguna manera, uno la puede plantear como básica o la puede plantear como transferida. Nosotros en esos años, fines de los 80, lo que buscábamos era fundamentalmente sensibilizar al empresariado también, no solamente al investigador, sino también al empresariado a acercarse al sistema científico-tecnológico. Y entonces desde la Cámara, desde Cooperala, nos acercamos a la Facultad de Farmacia y se creó lo que se llamó en ese momento el LADEBIO, Laboratorio de Bioequivalencia y Desarrollo Analítico.
fundamentalmente lo que fue en ese momento fue la compra de un HPLC por parte de la industria farmacéutica que lo instaló en un laboratorio de la Facultad de Farmacia. El objetivo era hacer trabajos de servicio, pero también fundamentalmente que los diferentes empresarios de la Cámara comenzaran a acercarse a los investigadores y empezar a generar ese lazo y esa relación que permitiera después llevar a generar proyectos en conjunto, a generar confianza y a generar la aplicación o el volcar conocimiento y tecnología a las empresas. De esa manera, nosotros en ese momento, la ley 23877 no estaba todavía, así que las universidades se manejaban fundamentalmente por lo que eran fundaciones que tenían las facultades, y a través de eso se hacía la posibilidad de generar o servicios o relaciones con los investigadores, pero siempre desde un sector que estaba como empañado de transparencia. La ley 23877 viene a limpiar todo esto y viene a dar espacios y generar, digamos, estructuras que permitan de alguna manera generar esta vinculación. Las unidades de vinculación tecnológica es lo que le permite al sistema relacionarse abiertamente y le que permite también a los investigadores generar sus propias startups. El modelo que adoptamos nosotros como Laboratorio Casará fue juntarnos a los investigadores, y cuando el grupo de investigación tenía un proyecto o una plataforma tecnológica, nuestro objetivo era asociarnos a ese grupo de investigación para generar de alguna manera una empresa de base tecnológica que estuviese constantemente generando y desarrollando tecnología, y nosotros producir lo que era el producto final, de tal manera que el investigador siga poniendo sus esfuerzos y su conocimiento en lo que realmente le gustaba, que era el desarrollo, y no entrar en lo que era la rutina de producción. Entonces ahí dividíamos claramente lo que era la empresa de base tecnológica a lo que era una empresa de producción con rutina, donde de alguna manera la vocación y la formación del profesional a cargo de esa empresa tenía un perfil completamente diferente. En esta historia, de alguna manera, podemos contar varios emprendimientos que tuvimos. Puedo contar la historia de GenMed, que hoy todavía es una empresa que sigue funcionando. Nació en los fines de los años 90, utilizando estas herramientas, ¿no? Primero un NR, para desarrollar una molécula, interleuquina 1, con eso que fue digamos, fue asociado a un PMT, se permitió organizar y formar también el laboratorio de investigaciones de la Fundación Pablo Casará. A raíz de eso se genera un producto que después el laboratorio Pablo Casará lo coloca en el mercado. Pero GenMed siguió trabajando en investigación. Una de esas líneas justamente fue aprovechando la capacidad o los conocimientos que había en el termalismo en Copahue, zona cercana a ustedes. De alguna manera se trabajó con las bacterias termófilas del volcán, pensando que esas bacterias tenían un sistema enzimático que funcionaba a temperaturas elevadas, y por otro lado también tendrían que tener un sistema de protección a la radiación solar diferente y de elevada calidad de producción. De esa manera, de GenMed se trabajó en esto y se obtuvo una enzima reparadora de DNA. O sea que de alguna manera se probó en salud humana en lo que serían las patologías asociadas a los problemas oncológicos con la radiación ultravioleta. Después la empresa siguió trabajando en lo que es, y ahí utilizamos también una herramienta que era la incorporación de doctores en la empresa, y generó ahí un espacio
que estaba relacionado a la producción de antisense, a probar antisense, pero para probar antisense uno tenía que generar un espacio en el laboratorio como para tener un crecimiento de folículos pilosos para probar si funcionaba o no funcionaba el antisense. Así que se generó con un doctor incorporado a la empresa un área de cultivo de folículo piloso. Eso fue creciendo, se fue incorporando gente y hoy terminó siendo una empresa de base tecnológica que se dedica fundamentalmente a la ingeniería de tejidos, donde se está produciendo piel, se está trabajando en desarrollo de osteocitos y se está teniendo todo un programa de poder, de alguna manera, trabajar digamos, a futuro en lo que sería ya con una impresora 3D de células, en generar de lo que serían ya productos con tridimensionales en lo que sería la aplicación podría uno estar pensando en algún tipo de organelo o algún tipo de vena o arteria para sustitución. Quiere decir que de alguna manera la presencia del conocimiento fue generando los espacios como para que nosotros pudiéramos, digamos, generar estas empresas de base tecnológica. Hoy GenMed está produciendo y está centrada fundamentalmente en todo lo que es probióticos y desarrollando toda una línea, por un lado, del área de probióticos en salud animal y salud humana, y por otro lado, una plataforma tecnológica para lo que serían enzimas producidas por recombinantes. Otra historia sería la de PSGen, una empresa formada por Pablo Casará y Genargen. Genargen era un grupo de investigadores que venían trabajando en el desarrollo de proteínas recombinantes asociadas en su principio como grupo de investigación del laboratorio Biocidus, que fue uno de los primeros o los pioneros en incorporar la biotecnología en Argentina. Ese grupo después se independiza, forma su propia empresa y generamos una alianza para trabajar en conjunto, donde se generan las primeras moléculas de biotecnología, o sea, proteínas recombinantes expresadas en bacterias, y esos productos van a formar parte de la línea de producción del laboratorio Pablo Casará. Para entender un poco el crecimiento nuestro asociado a esta incorporación de tecnología, nosotros en los años 80 la empresa contaba con aproximadamente 50 personas. Hoy el grupo Casará, incluyendo la parte de investigación, son aproximadamente 1000 personas. Entonces, esta incorporación de tecnología nos permitió de alguna manera crecer fuertemente. PSGen tiene esa historia de la incorporación de todo lo que era proteína recombinante producida en bacterias, y después ahí estaban el interferón, las interleuquinas, y después aparecen las proteínas que había que expresarlas en células de mamífero. Ahí aparece toda una línea de conocimiento diferente, y aparece un tema interesante, que es la reincorporación de doctores a la Argentina en un plan de búsqueda o de que esa diáspora que se había producido de alguna manera genere un retorno hacia la Argentina. Y en ese momento, un matrimonio de investigadores en Alemania estaban trabajando justamente en cultivo celular en suspensión, que era uno de los temas que sumamente nos interesaba a nosotros para producir estas moléculas. Me refiero fundamentalmente a la eritropoyetina. Y ellos querían volver a la Argentina, pero querían volver con una condición muy especial: hacer investigación, pero también hacer docencia. Y ahí, de alguna manera, nuestro trabajo fue buscar un espacio para que este grupo pueda generar lo que nosotros queríamos, que era una transferencia de tecnología y generar un proyecto de producción de interleuquina acá en Argentina, pero también que ellos pudieran hacer la vocación que tenían, que era investigación básica y docencia.
Es así como de alguna manera, tocando timbres, nos recibieron en la Universidad Nacional del Litoral y se formó una empresa, Celtec, que fue incubada en la Universidad del Litoral y a través de un proyecto y un préstamo del Ministerio de Ciencia y Técnica o Secretaría, no me acuerdo en ese momento, se logró un dinero como para poder generar este proyecto y equipar este laboratorio para la producción de proteínas recombinantes, especialmente eritropoyetina, en cultivo de células de mamíferos. Hoy ese laboratorio ya se instaló formalmente en el Parque Tecnológico de la Universidad del Litoral, pero el grupo humano terminó conformando la carrera de biotecnología de la Universidad del Litoral. El doctor, el grupo humano terminó siendo hoy los que forman la carrera, y la parte de las materias se cursan en la empresa y parte de las materias ya tienen sus laboratorios propios, pero muchos de los doctorados surgen de trabajos de investigación asociados a la empresa. O sea, acá nosotros vemos un modelo en el cual, de alguna manera, llegamos a tener la posibilidad de tener tecnología que hoy nos permite a nosotros tener este producto clave en nuestra línea de producción, que es eritropoyetina, y de alguna manera los investigadores o el grupo humano terminó conformando un proyecto de investigación y un proyecto de una carrera en la Universidad del Litoral. Asociado a esto también podemos ver algún tipo de relación con lo que significa cuando algunos de nuestros doctores pasan a hacer un posgrado en el exterior. En estas relaciones se generan vínculos y generan relaciones fundamentales, y un caso que nosotros aprovechamos fue el de la posibilidad que tuvimos a través de uno de nuestros investigadores que había estado en contacto con un investigador en su pasantía en Estados Unidos, un investigador que estaba trabajando en Holanda, de tener el acceso a un clon como para producir vacuna de hepatitis B en levaduras. De esta manera nosotros, digamos, este desarrollo tecnológico que había hecho Rein en Alemania no había sido tomado por las empresas multinacionales y había sido dejado de costado. Y bueno, a nosotros nos pareció interesante llevar adelante ese proyecto y terminamos escalando ese clon, produciendo vacuna de hepatitis B en Argentina, y esa tecnología se transfirió luego a Sanofi, y Sanofi construye en Argentina la planta de producción de antígeno de hepatitis B que está en Pilar, donde se produce el antígeno para todo el mundo. O sea, todas las vacunas que contienen las cuádruples, las quíntuples, las sextuples de Sanofi tienen antígeno de hepatitis B producido en la planta de Pilar con una tecnología que viene de Rein Biotech, Holanda, y se termina de escalar en Argentina a través de este proyecto en conjunto que teníamos con Rein, que era Rein Americana. De tal manera que uno ve cómo estas relaciones van generando de alguna manera espacios de crecimiento que uno los tiene que entender, aprovechar y poder de alguna manera expresar. Cuando nosotros hacemos un espacio de discusión a fines de los años 90, a principios de los 2000, de cómo había funcionado el laboratorio de investigaciones de la Fundación Pablo Casará, ahí, digamos, lo que veíamos es que teníamos una alta rotación de la gente joven. Cuando analizamos el porqué, uno de los motivos estaba fuertemente ligado a que la gente joven que quería hacer carrera científica fundamentalmente tenía que era evaluado por la producción de papers. Y cuando uno estaba haciendo desarrollo tecnológico, más que paper busca patentes, y no es tan fácil encontrar patentes o producir patentes o publicar sobre patentes. Por otro lado, no podés publicar
hasta no tener presentada la patente, porque si no perdés la posibilidad de tener patente. Entonces ahí veíamos que había, digamos, de alguna manera, yo comenté esto en una reunión de ciencia y tecnología, y a los pocos días me llama el doctor Jarró, Eduardo Jarró, que era presidente del CONICET, y me dice, mira, te estuve escuchando, me pareció interesante el análisis de ustedes, y yo te propongo una solución. Tengo que mudar a un instituto del CONICET, si ustedes le hacen espacio al lado de la fundación, mudamos el instituto al lado de la fundación y van a tener la posibilidad de hacer interacción con la básica. Así nos reunimos con el doctor José Latorre, que era el director del CEBAN en ese momento, y bueno, vimos las necesidades que teníamos, hicimos la inversión desde la fundación para generar el espacio de un laboratorio de aproximadamente 300 metros cuadrados, donde se pudiese mudar el CEBAN, y de esa manera el CEBAN se muda al lado de la Fundación Pablo Casará y generamos hacer interacciones de trabajo entre nuestros investigadores y los investigadores del CONICET que estaban en el CEBAN. Esa relación generó la posibilidad de desarrollar, con el conocimiento del grupo del CEBAN, que estaba en virología animal, generar algunos proyectos de desarrollo de vacunas virales, un área en el cual todavía nosotros no habíamos trabajado, y surge de ahí toda la línea de trabajo que nos dio lugar ahora para tener la tecnología para hacer vacuna de rabia humana, que es un dossier que tenemos presentado en el Ministerio de Salud para terminar de aprobarlo como producto y lanzar al mercado una vacuna de rabia humana producida en Argentina. Este concepto de asociatividad, después cuando fue trabajando bien, nos permitió después de alguna manera generar este instituto de doble pertenencia entre la Fundación Pablo Casará y el CONICET, que fue el que se llamó Centro Milstein. Ahí en el Centro Milstein se empezaron a incorporar nuevos investigadores, nuevos grupos de trabajo, y entonces entre los grupos de trabajo se instala el grupo del doctor Adrián Bosnov, que trabajaba fundamentalmente con una plataforma tecnológica en el estudio de algunos virus asociados a vegetales. Para producir o para poder analizar o para llevar adelante estos trabajos de investigación, desarrolló una tecnología que es justamente la LAM, ¿no? O sea, que es la tecnología que después permitió llevar adelante estos kits de diagnósticos. O sea, esa herramienta que él usaba para poder, digamos, trabajar en investigación básica, es la que después se utilizó como para generar los kits de diagnóstico, que se comenzó con Chagas, Chagas neonatal, es el primer kit que lanza al mercado NeoKit, y después el kit ya para el desarrollo de análisis de coronavirus en este COVID-19, en este desarrollo de NeoKit, que ahora creo que le va a contar con más profundidad y más exactitud la doctora Carolina Carrillo, que fue una de las que trabajó fundamentalmente en este proyecto. Y, por supuesto, de alguna manera el concepto nuestro es, en estas empresas de base tecnológica asociadas a la generación de conocimiento, nosotros nos asociamos con los investigadores, en este caso Carolina forma parte de NeoKit, es una de las socias de NeoKit, Adrián Bosnov, otro de los socios. Entonces, nuestro concepto es generar espacios de crecimiento en base a estas empresas de base tecnológica y después generar el producto y dejar que la empresa siga incorporando o desarrollando nuevas tecnologías. Le doy Jorge, disculpa. a Carolina para que... Ya estaríamos en tiempo. Le doy el espacio a Carolina y después, en todo caso, las dudas que queden, las vamos contestando con las preguntas. Perfecto. Muchísimas gracias, Jorge. Carolina, vos tenías que compartir pantalla, ¿no? Sí, así es. Buenas tardes a todos. Voy a compartir ya una pantalla. A ver, un segundito.
Bueno, aprovecho a agradecerles la invitación. Estoy viendo. Siempre falla algo. Ahí está. Bueno, yo quería contarles un poco en específico, entonces, lo de nuestra plataforma de amplificación molecular isotérmica y el caso del kit de COVID. Bueno, en ese sentido, nosotros justamente formamos una plataforma biotecnológica a partir de distintos pasos, ¿no? Uno fue en el 2011, obtuvimos unos fondos del FONARSEC para desarrollar un kit de detección de Chagas congénito, y el espíritu ya de esos subsidios era que no fuera un prototipo o que fueran muchos papers, sino que fuera realmente un producto. Por eso el Estado exigía la conformación de un consorcio de asociación público-privado, que se celebró entre CONICET, nosotros éramos un grupo de investigadores de CONICET, con el laboratorio Pablo Casará. A partir del éxito que tuvimos en ese desarrollo, para el 2013 obtuvimos ya unos fondos para formar la plataforma biotecnológica esta de amplificación molecular. ¿Por qué la llamamos así y por qué decimos que es una aplicación biotecnológica? Bueno, porque convertimos una reacción enzimática, que es la que mencionaba recién Jorge, la amplificación molecular mediada por loops, en algo que llegó a ser un kit. Esta reacción enzimática es una reacción compleja, a ver si se puede ver el videito. Es parecida a una PCR porque tenemos copias de las secuencias de ADN, pero con un sistema de primers mucho más complejo. No se usan dos primers, dos cebadores, uno de cada lado del fragmento, sino que se usan 3 fragmentos de cada lado para poder hacer la amplificación. Esto hace, como ven acá, no les voy a tomar parcial cuando termine, es simplemente ver la complejidad de la estructura que se va formando de amplicones, que hace que la reacción sea súper en términos de sensibilidad y especificidad, y vayamos teniendo un producto de amplificación que no es como en la PCR común, un fragmento que se repite, sino una escalerita. Bien. Entonces, como les decía, esta es la reacción. Acá están las distintas estructuras que se van formando a lo largo de la amplificación. Y entonces, esa reacción enzimática compleja podía darnos la posibilidad de detectar patógenos en distintos tipos de muestras. Pero para convertir entonces esa reacción en algo que se parezca a un kit, necesitábamos poner a punto toda esa reacción, pero además con el concepto de, según el tipo de muestra, el tipo de patógeno, cuál era la matriz, cuáles eran los inhibidores, seleccionar eso, un procesamiento simplificado de la muestra, lo mismo que seleccionar el tipo de lectura, de cómo interpretamos ese resultado, también de un modo simplificado. Entonces, en esas 3 patas se basó nuestra plataforma. Bien, en el caso específico, en el ejemplo del kit de COVID, entonces nosotros tenemos una amplificación, se llama molecular. ¿Por qué? Porque detectamos moléculas del genoma del virus, del ARN. Es además una amplificación justamente por esto, porque a partir del genoma viral, una molécula de genoma, 2 moléculas de genoma son invisibles para nosotros. Entonces, el ardid es esto, retroconvertirla de ARN a ADN y amplificarla miles de millones de veces, porque entonces ahí tenemos una masa suficiente para ser detectada. Entonces, esta amplificación, justamente por ese tipo de primers o cebadores que les comentaba que tiene la reacción, hace que la reacción sea muy sensible y muy específica. Y además es isotérmica porque la reacción, la enzima que se encarga de sintetizar estas cadenas, además de ser polimerasa, o sea, de sintetizar, es helicasa. Eso quiere decir que tiene la capacidad de meterse entre cadenas hibridizadas de ADN, separarlas y sintetizar. Entonces no necesitamos el equipo del ciclador térmico, que es un dispositivo muy caro, para que lo que hace es ir cambiando las temperaturas para ir produciendo la apertura de las cadenas de ADN,
la hibridización de los primers, la síntesis, y etcétera, sino que toda esta reacción ocurre a una temperatura constante que son 64 grados. Eso nos permite entonces utilizar un dispositivo térmico simple y económico, a diferencia de las PCR. Bien, entonces, ¿cuáles serían los pasos para aplicar el NeoKit de COVID? Hoy día este test está validado a partir de una muestra de hisopado. Se hace un aislamiento de condiciones de bioseguridad. Lo mismo para este NeoKit como se hace para la PCR. Ahora, una vez que tenemos ese ARN purificado, se aplica el NeoKit, que trae en su interior tubos de reacción, además tubos control positivo y control negativo, trae un gotero y entonces, ¿qué necesitamos hacer? Simplemente disponer la cantidad de tubos de reacción como muestras tengamos, más un control positivo y un control negativo. Se dispensa una gota de mix en cada tubo. Esto es importante porque todo el uso del kit es muy sencillo, es muy fácil de aplicar, y una vez que tenemos esos tubitos con la mix, colocamos 5 microlitros del templado de ARN de cada paciente que queremos determinar. En ese momento ya la mezcla se ve color violeta, lila o violeta. Entonces, se tapan bien los tubos y se colocan en un termobloque o en un dispositivo térmico cualquier que conserve la temperatura estable entre 62 y 64 grados durante 1 hora. Y finalmente vemos el resultado simplemente por color. Si la reacción permanece de color lila o violeta, es negativo, y si en cambio se ve azul, celeste, turquesa, es positiva. Como ven, la realización del kit es súper simple. Bueno, por supuesto que para que esto sea un producto aprobado por ANMAT, tuvimos que hacer toda una validación de las características analíticas y las características clínicas. En ese sentido, el NeoKit mostró una sensibilidad analítica excelente, similar a las RT-PCR en uso, una especificidad también excelente, que no cruza con virus parecidos, con otros coronavirus, ni con virus que coexisten geográficamente, ni con otros tipos de material genético, por ejemplo, con ADN humano, que va a ser justamente parte del material genético contaminante de la muestra. Es altamente reproducible y es muy preciso. Y la validación clínica se realizó justamente comparándola, deshaciéndola contra la Gold Standard, la RT-PCR, con muestras positivas y negativas de referencia aportadas por el Instituto Malbrán a través de la articulación del Ministerio de Ciencia con el Ministerio de Salud, y obtuvimos entonces un resultado esto que demuestra que el NeoKit es sumamente simple, rápido y eficiente. Para terminar, les quería mostrar, además de la validación que nosotros presentamos para la aprobación del kit, cuando empezó a utilizarse en terreno, actualmente se está usando en hospitales de la ciudad de Buenos Aires, de AMBA, del Gran Buenos Aires, también en la ciudad de La Plata, se está utilizando en Salta, en Jujuy, en Tucumán, en Chaco, y seguro que me estoy olvidando de alguna otra provincia, espero que me perdonen. Pero bueno, en comenzar a utilizarse, los primeros pasos fue que distintos laboratorios de 11 centros de referencia probaran en sus propias manos el NeoKit comparándolo contra sus propias PCR. Y acá vemos los resultados más recientes, en donde tenemos 11 centros de referencia, 562 ensayos de RT-PCR versus NeoKit, y vemos que la sensibilidad del NeoKit es del 94,7, la especificidad es del 97,9 y la exactitud diagnóstica es del 96,3%. Esto significa que es un kit que tiene valor diagnóstico y que es absolutamente comparable con el PCR. La diferencia es que es muy simple de manipular, que no necesita un equipamiento costoso y que entonces puede descentralizarse su utilización. Otra ventaja que tiene es que la reacción resulta más económica que las reacciones de real-time PCR.
Bueno, y por último quería presentarles al equipo del que estoy hablando en nombre de todos ellos. Santiago Huerbach, que fue además quien tuvo la idea dentro de la plataforma de empezar a evaluar la posibilidad de desarrollar el test de COVID antes de que el COVID fuera una pandemia, así que eso nos hizo ganar tiempo. Bueno, la de la trenza que sigue soy yo, la de rojo es Luciana Laroca, Aviana Stolowitz, la de rulos, y el último señor es Adrián Bognoff, que dirigió el desarrollo de COVID-19. Esa era mi presentación. Bueno, lo que hacerles la presentación, me imagino que van a tener un montón de preguntas, y quería dar espacio a eso, como contarles un poco el panorama general y ir respondiendo a las dudas que tuviera. Bueno, muchísimas gracias, Carolina. Acá el que hace una pregunta es Juan Carlos. No sé, Juan Carlos, si la querés hacer, abrir el micrófono y hacerla, o la leo de acá. Bueno, todos la pueden leer. La pregunta tiene que ver, en este caso particular, cuál es la empresa de base tecnológica, cómo está conformada, quién produce el kit, que sería bueno para los que están participando que entiendan cómo se da la asociatividad, porque responde al enfoque que planteó Jorge de todos los desarrollos anteriores. O sea, esto tiene una historia de un enfoque empresarial. Y lo segundo, ¿cuál es la razón por la cual, siendo un kit simplificado, que no requiere equipamiento sofisticado, como es el caso de PCR, no se utiliza en forma extendida, siendo un desarrollo nacional, de una empresa nacional, con un grupo de investigadores nacionales, y que sería bueno, Carolina, que cuentes, yo, no todos los que están participando, que son 81, son biotecnólogos, ni farmacéuticos, ni químicos, a prueba de burros, que nos digas cómo se hace el kit, cómo se hace la prueba y cuánto tarda en tener el resultado, y en definitiva por qué se utiliza tan poco y se sigue haciendo inversiones en PCR y en otro formato, digamos, de más alto costo. Bueno, respecto de la empresa Neokit, de la empresa de base tecnológica, sus orígenes fueron aquellos subsidios iniciales donde se celebró ese consorcio de asociación público-privado. CONICET se dio sus acciones a los investigadores que formamos parte de todos los desarrollos, así que actualmente el Neokit está conformado 50% por Casará y 50% por los investigadores desarrolladores. Un investigador, Santiago, es de Fundación Casará, y los otros 4 somos investigadores de CONICET. La EBT se fundó en enero del 2018, y bueno, y desde entonces venimos trabajando en el desarrollo de distintos kits. Eso por un lado. Por otro lado, creo que la cantidad de kits que se están usando viene aumentando, y creo que quizás ese delay en empezar a adoptar esta nueva tecnología tiene que ver un poco con la costumbre, ¿no? A veces quienes están haciendo diagnóstico prefieren algo que quizás no es tan confortable, ni tan rápido, ni tan fácil, pero es lo que ya saben hacer, y frente a la emergencia donde las papas arden, prefieren seguir haciendo eso que animarse a probar algo distinto. Nuestra experiencia con todos los hospitales que empezaron a probarlo es que están contentísimos. Y, por ejemplo, nuestra idea a priori era que esto no fuera para quienes sí tienen PCR, sino justamente para todos esos centros de salud que tienen las condiciones de bioseguridad para la toma de muestra y para la manipulación de la muestra, pero que no tienen una real-time PCR que sale de $80.000 para arriba. Eso ya empezó a utilizarse en este tipo de centros, y en los centros que tienen PCR y que probaron el Neokit están utilizando los dos, justamente porque
tienen un caudal tan grande de muestras que les resulta efectivo hacer un poco y un poco, porque la real-time PCR les resulta limitante, y entonces todo lo que pueden hacer con NeoKit lo hacen con NeoKit según la cantidad de termobloques que tienen, y en paralelo largan la PCR. Yo creo que tiene que ver con eso, con un problema como cultural, de animarse. Este es un kit realmente innovador, y entonces la PCR da como más seguridad. Además, este kit tiene una característica que es, está seteado para que sea positivo o negativo, no permite la cuantificación. Y a veces quienes estamos así haciendo diagnóstico, esa cosa de poder cuantificar la carga viral nos da como una seguridad que en este caso no es necesario, frente a una pandemia como esta, no es necesario cuantificar. De pronto serviría cuantificar en el seguimiento de un tratamiento, por ejemplo, pero en la primera determinación de a esta persona la tengo que aislar o no la tengo que aislar, con un cualitativo como este, es perfectamente viable. Pero hay que animarse. Bueno, acá hay otra pregunta que dice, ¿este kit es utilizable en centros de baja complejidad? ¿Tiene potencial de ser exportado? ¿Hay capacidad fabril a grandes escalas? Sí, de hecho, cuando se presentó el kit, empezaron a llover a través de Cancillería ya pedidos de compra, de preguntas, interés, y en la actualidad hay varios países que están en conversaciones con nosotros. El tema es que nuestra prioridad es poder resolver primero la necesidad de diagnóstico argentina, y si hay un excedente, venderlo al exterior. Y la capacidad productiva, fuimos dando saltos. En este momento ya sentíamos que estábamos produciendo un montón, estamos produciendo 50.000 determinaciones por semana. Y estamos ahora pegando un saltito más, automatizando como otras partes del proceso, con lo cual esperamos poder duplicar o triplicar esta producción. Estamos en plena migración para ampliar la producción. Excelente. Jorge, acá pregunta un investigador, dice, se aprecian diferentes proyectos de desarrollo exitosos. ¿Cuál considera usted que es o son la clave de esos casos exitosos? En general, el éxito apunta mucho a encontrar el producto innovativo en el tiempo adecuado. Es decir, lo que nosotros hemos encontrado es al revés, fracasos, porque a lo mejor estamos muy adelantados en el tiempo con la innovación que estamos planteando. A veces, por ejemplo, en ingeniería de tejidos, es como si hoy estuviésemos planteando la posibilidad de generar algún tipo de órgano, pero para llevar eso a la práctica o al uso después clínico, falta todo un tiempo de estudio, de análisis y de, como decía Carolina, en muchos casos, de salir de un modelo que se está utilizando a pasar a un modelo nuevo. Entonces yo diría que lo que hay que tener cuidado es que cuando uno está en innovación no se pase de alguna manera, digamos, de revolución y vaya a una innovación que ya esté muy adelantada en el mercado y que después ve que va a funcionar dentro de unos años. Bien, gracias. Y acá Carolina pregunta a Maricruz Núñez, ¿qué debe hacer un centro de salud para acceder al kit? Y si es sencillo el procedimiento o se necesita registrarse o algo similar. Bueno, para adquirir el kit, en este momento se estaban encargando de su distribución el Ministerio de Ciencia y el Ministerio de Salud. De cualquier manera, comunicarse con NeoKit es una alternativa porque, desde los quienes se encargan de la comercialización de NeoKit están organizando también ventas y etcétera, así que eso sería una forma. Y es importante que quien va a realizar el kit tenga un contacto con nosotros, porque es muy fácil de realizar el test, pero hay como secretitos, no sé, como quien bate una crema que para que quede crema y no pase a manteca, el punto clave, bueno,
acá es así como algunos detalles que vale la pena conversar para que salga desde la primera vez que uno lo hace, ¿no? Pero es muy sencillo de utilizar. Y respecto de la cuestión regulatoria, tiene más que ver con esto. Si es un centro que está habilitado para el diagnóstico, hay un profesional que firma los diagnósticos y están las medidas de bioseguridad para la manipulación de la muestra. En particular, para el NeoKit se necesita muy poco, se necesita tener la certeza de que uno puede hacer en 2 lugares separados, que pueden ser 2 cuartos distintos, o en un mismo cuarto, en una cabinita con UV, una parte, y en la mesada otra, simplemente esto, tener como segregadas 2 áreas, una es para la manipulación de los reactivos y de la muestra, sin amplificar, y otra es justamente para realizar la amplificación y la lectura. Porque cuando uno hace la amplificación, tiene tantos miles de millones de amplicones que esa reacción va a salir bien, pero si uno no es muy prolijo, muy limpio, esos amplicones después pueden contaminar las sucesivas amplificaciones. Por eso es importante tener 2 áreas segregadas. Eso en el prospecto que viene con el kit está claramente descrito, o sea, no es que uno se va a sorprender, pero esto es los requerimientos para el NeoKit específicamente son mínimos. Bien, entonces o comunicarse con NeoKit o con el ministerio directamente. Exacto. Bien. Después, acá Paula pregunta, ¿cómo se coordinó el diseño de la producción del NeoKit? Bueno, nosotros veníamos ya produciendo en pequeña escala, pero ya habíamos puesto a producir el kit de Chagas congénito. Y entonces ya teníamos como un cierto ejercicio, pero después fue una articulación de muchísimo aprendizaje entre quienes vienen de Casará, una cultura industrial, y de quienes venimos del laboratorio, que tenemos toda una cultura molecular. Entonces, bueno, articular los criterios, los cuidados y hacer algo que no fuera artesanal. Los primeros kits los pipeteábamos nosotros mismos, poder trasladar eso, bueno, fue un intercambio intensivo de conocimientos, ideas, de ir ajustando lo que es factible con lo que es razonable. Y bueno, aprendimos bastante. Aprendimos como para producir 50.000 reacciones ahora y en poco tiempo unas 150.000. Bien, excelente. Acá me parece que esta pregunta es para Jorge. Dice, la pregunta es, ¿cómo impacta en estos procesos de innovación la multiplicidad de noticias, fakes y sensacionalistas sobre kits, vacunas y demás? Bueno, la verdad que estamos en un momento en que es muy difícil aplicar los criterios completos que se utiliza en lo que sería un trabajo clínico, en un estudio clínico o un estudio de una molécula innovativa. Es decir, es muy difícil en los tiempos generar estudios a doble ciego, como exigiría de alguna manera una discusión científica. Pero la realidad es que muchos de los ejercicios que se van haciendo en la utilización de nuevos fármacos o de nuevos reactivos de diagnóstico lo van haciendo en función de un ejercicio de práctica y un ejercicio de ver resultados clínicos en el cortísimo plazo. Esto genera, la gran discusión se genera en si hoy tenemos que hacer, para probar una molécula existente, como el caso de ivermectina, si tenemos que hacer un trabajo a doble ciego, que nos llevaría un tiempo importante y que pondría en riesgo a un grupo de los pacientes, o si podemos hacer un estudio clínico abierto y comparar con otros modelos en cuanto a resultados terapéuticos, ya sea de prevención o de, digamos, tratamiento de pacientes. Bien. Bueno, y acá un comentario, no es una pregunta, dice, buenas tardes a todos, mi nombre es Diego Serra, soy secretario de Vinculación Tecnológica de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Antes que nada, bueno, agradezco a la UNRN la invitación. Dice, el impacto del kit es notable. En un hospital del Gran Buenos Aires llegaba a tardar 7 días un diagnóstico COVID y hoy lo han reducido a horas.
Sí, bueno, eso era nuestra idea y la verdad que han sido meses de un trabajo de horas para que el kit llegue a producirse en esta cantidad y fue como nuestro espíritu, bueno, no hay que bajar los brazos, no hay que cansarse, no hay que infectarse, porque realmente esto puede hacer una diferencia. Claro. Bueno, y acá preguntan, esta pregunta me parece que ya estaba respondida. Dice, ¿hay países interesados en obtener este kit? Me parece que ya lo había respondido Carolina, que sí, pero que primero abastecen a Argentina y después, si sobra, se va a llevar a otros lugares. Bueno, y creo que... Igualmente sería bueno que Jorge, que es el costado empresarial, ya que la empresa es exportadora y produce para Asia, América Latina e incluso África, pueda hacer algún comentario sobre países que puedan estar interesados en obtener este kit. Sí, Juan Carlos, la verdad que hay muchos países que están interesados, pero nada es tan fácil como uno plantea. Recién obtuvimos el certificado formal de la aprobación del producto hace, no creo que menos de una semana, con lo cual, para poder exportar a otros países tenemos que hacer los registros en otros países y los registros sanitarios llevan su tiempo, pero para sacar el registro sanitario en otro país tenés que tener el certificado de libre venta en la Argentina. Entonces empezamos a trabajar en un modelo burocrático que choca encima con la pandemia. Con lo cual, hoy conseguir un certificado formal de algo, bueno, lleva su tiempo y bueno, ahora estamos forzando a todos nuestros grupos de trabajo en el exterior como para poder registrar el kit en diferentes países. Independientemente si lo compra una autoridad sanitaria y hace una importación, lo podría estar haciendo porque entras por un mecanismo de necesidad y urgencia. Pero la realidad nuestra es que recién ahora estamos contando con los elementos como para poder hacer registros en el exterior y comenzar a hacer lo que sería la oferta del kit a nivel privado en diferentes países. Bien, creo que no hay más preguntas, así que estaríamos agradecerles enormemente. Espera, Marcela, no terminemos. No se van a ir, Carolina y Jorge. Hemos llegado a tener más de 80 personas interesadas, así que lo insto a los que todavía no hicieron preguntas que le hagan. Mientras tanto, sí, les hago la pregunta, si un Ministerio de Salud provincial pide abastecerse y comprar el kit, lo puede hacer sin ir por el lado del Ministerio de Salud de la Nación, ¿no? O sea, las provincias son autónomas y podrían hacerlo. En segundo lugar, hay un tema de costo-efectividad, porque uno lee que no es necesario hacer los kits de diagnóstico, que mientras se encuentre a uno, entonces aislamos al grupo de relación estrecha, etcétera, etcétera. ¿Ustedes qué opinan de eso, que ya es más de política sanitaria, contando con un kit simplificado, como dijo el colega lomense Diego Serra, que en 7 días, que en pocas horas tenían el resultado, ¿no? Porque hay un tema bueno, que es diferente a los otros kits que se están usando. Este es simplificado. Bueno, una visión de Carolina desde lo científico y una visión mía desde lo político. A ver, Carolina. Justo iba a proponerte eso, Jorge. Yo desde lo científico, bueno, no soy epidemióloga, pero estoy como en el ámbito del análisis de esto desde ese lugar. Entiendo que hay distintas formas de abordarlo y la verdad es que contar con una herramienta sencilla y económica es realmente una oportunidad para hacer muchos más diagnósticos y, primero, no estar aislando personas que no necesitan estar aisladas, porque estamos perdiendo de vista también la complicación que significa para esas personas y sus entornos, ni hablar si esas personas somos madres y tenemos niños, y hay un montón de cuestiones que no pueden dejar de verse como para hacer un análisis razonable, ¿no? Y entonces poder hacer un diagnóstico rápido y poder segregar las personas que están infectadas de las que no,
realmente es una herramienta que hay que aprovechar. Eso es desde el punto de vista científico, y le dejo el lugar a Jorge. No, yo creo que ahí hay un tema que depende de a dónde mires. O sea, si vos estás hablando de que es un contagio estrecho con la señora y los 3 hijos, yo diría que se queden todos en la casa, no habría ningún tipo de problema, porque también es muy probable que cuando hagas el test, en algunos de los casos, te pueda dar negativo porque no tuvo suficiente carga viral o porque de alguna manera todavía no se contagió. Entonces tampoco vas a hacer un diagnóstico todos los días, un hisopado todos los días. Ahí también hay un tema que es la facilidad con que se hace o que se toma la muestra. Y en esto creo que el grupo también está trabajando, como decía, que se sigue avanzando y se sigue apostando al desarrollo. Están trabajando en un modelo de kit donde se haga directamente la muestra en saliva, con lo cual de alguna manera facilitaría muchísimo y permitiría ya trabajar prácticamente al lado del paciente. Carolina, si querés comentar algo sobre esto. Sí, bueno, en ese sentido, tal cual, estamos trabajando para simplificar aún más el proceso y que pueda hacerse de muestra directa, es decir, que no haga falta hacer la extracción de ARN. Y en ese sentido, ya que estamos, que no sea necesario hacerlo del hisopado, sino de saliva. ¿Por qué? Porque el hisopado requiere también de una maniobra de alto riesgo, que es quien toma la muestra se expone, que tenga todo el equipo y qué sé yo, es una maniobra invasiva, toma mucho tiempo, tiene varias desventajas, y los hisopos en algún momento han sido, y hay momentos en los que vuelve a ser un insumo limitante. Entonces, si podemos hacerlo de saliva directo y sin necesidad de hacer la extracción de ARN, estamos abaratando infinitamente los costos, estamos acortando infinitamente tiempos de proceso, y entonces en 90 minutos, 120 minutos, desde que la persona entrega su muestra de saliva hasta que tiene el resultado, sería realmente nada, una oportunidad enorme de diagnóstico. Y en eso estamos. Quizás de acá a un mes podemos hacer otro seminario, otra conversación y les contamos. Por ahora estamos en Boxes. Carolina, esta es una pregunta mía y después hay más preguntas, ahora fueron surgiendo. ¿Qué diferencia de costos hay entre el kit, el NeoKit, y un kit convencional de estos de PCR? Bueno, respecto de los kits convencionales de PCR, al Estado les salen entre 15 y 25 dólares, depende de la marca. Y el NeoKit cuesta está en 8 dólares. Entonces es una diferencia. Claro. 8 dólares incluido, Carolina. Más el equipamiento, ¿no? Sí, claro, exactamente, el equipamiento, la Real-Time PCR cuesta alrededor de 80.000 dólares para arriba, y además es un equipo delicado porque justamente su funcionamiento funciona, y su método de lectura funciona con un sistema de LEDs que tiene que tener un mantenimiento, y ahora no está teniendo el mantenimiento en ningún lado, pero bueno, por ahora resisten, pero en cualquier momento eso falla y tiene un costo adicional que es justamente el de mantenimiento. En el caso de NeoKit, nosotros necesitamos un calentador sencillo que conserve entre 62 y 64 grados la temperatura, que cuesta nosotros... Y aparte, sí, dime. Aparte, en un lugar donde no tienen el real time, hay que trasladar la muestra, es todo un riesgo. En cambio, esto lo puedes tener ahí en el lugar y no tenés que trasladar nada. Exacto, exactamente, tal cual. Bueno, y eso también acorta muchísimo los plazos porque hay un montón de lugares que no tienen real time y que el traslado de la muestra, el análisis y el informe de los resultados lleva esto, de pronto una semana. Y no es un caso aislado, son muchos lugares donde están teniendo esos tiempos para tener un resultado.
Acá hablo porque por ejemplo, Valle Medio del Río Negro, para poder hacer un diagnóstico, se están enviando a Viedma, que son 400 kilómetros, entonces no envían una muestra en el día, juntan un montón, y si en el día no se juntan varios, no se envía hasta el otro día, o bueno, hay retardos, digamos, en el diagnóstico. Sí, sí. Después, acá dice, sorprendida por la conclusión preliminar que atraviesa el uso de la herramienta o una cuestión cultural de actores del sistema. Dice, ¿qué consideran podemos aportar desde las ciencias sociales para desasnar esa resistencia? Supongo que habla de la resistencia al uso del kit, ¿no? No sé, la verdad es que las ciencias sociales deberían, yo no sé, yo las admiro y en mi trabajo en Chagas, por ejemplo, trabajo codo a codo con áreas de ciencias sociales y acá creo que realmente las ciencias sociales tienen un rol fundamental en lo que es poder incorporar las culturas innovativas sin hacer desmanes, pero sin resistirse o poner frenos a estas herramientas. Más bien tendremos que preguntar nosotros cómo nos pueden ayudar ciencias sociales, porque realmente es necesario. Yo, desde el punto de vista mío, creo que las ciencias sociales podrían hacer mucho en lo que sería ayudarnos a modelos de asociatividad, ¿no? El concepto de asociatividad entre empresarios como para llevar proyectos adelante, el concepto de asociatividad entre la ciencia y el empresario, o sea, estos modelos realmente cuesta trabajo llevarlos adelante, nos cuesta asociarnos. Juan Carlos contó al principio esa experiencia que nosotros hicimos en Cooperala en el polo farmacéutico, donde realmente costó muchísimo lograr una asociatividad entre los empresarios. Entonces ahí me parece que hay un trabajo que tenemos que hacer en Argentina muy fuerte, que es este concepto de cómo podernos unir para proyectos. Y en cuanto a la experiencia nuestra en este trabajo de generar de alguna manera emprendimientos y empresas de base tecnológica, creo que hay un tema que nosotros tenemos como familia Casará, y digo como familia porque mis hijos también están con esta misma vacación y con esta formación, que es un conocimiento del área de la ciencia y un conocimiento del área de la empresa. Entonces, esto podemos entender cuáles son las cosas que realmente podemos tomar de la ciencia como para llevarlas a un producto. Por eso me parece muy importante lo que sería la generación del gerente tecnológico, que es ese director de la empresa de base tecnológica o ese pivote que tendría la empresa de base tecnológica que permite conocer las necesidades del empresario, pero también en qué está trabajando cada uno de los grupos de investigación para saber qué se puede sacar de cada uno de ellos para transferirlos como tecnología y generar esa relación entre los dos grupos. Y ahí, bueno, creo que también está el gerente tecnológico, pero también están las ciencias sociales entendiendo y ayudando a poder generar esta relación. Bien. Acá dice a Carolina y a Jorge, felicitaciones primero por este desarrollo. Este tipo de vínculo entre investigadores nacionales y empresas de base tecnológica creo que es la clave para este tipo de resultados. Pero a Carolina le quería preguntar acerca de su experiencia como investigadora de CONICET, ¿cómo manejar el vínculo con empresas de base tecnológica cuando CONICET te evalúa por publicar papers? Y hacer este tipo de vínculos demanda tiempo y no siempre se va a poder publicar. ¿El CONICET considera este tipo de desarrollos en las evaluaciones? Bueno, el CONICET ha dado grandes pasos en este sentido en los últimos años. Yo empecé así como una carrera más tecnológica en el 2011 y desde entonces tengo dos personalidades. Sigo teniendo la vida académica, parte de mi grupo es de investigación dura y pura, y tengo la otra personalidad de tecnóloga, en donde no publicamos, sino que desarrollamos, ¿no? También eso un poco
por el miedo que me daba a mí de cortar el cable con lo académico, porque si no hay papers, estaba el riesgo ese de morir en el intento. En estos últimos años, CONICET tiene, así como tiene las distintas comisiones, tiene una comisión de tecnología que evalúa a los investigadores con este tipo de desempeño. Y no es necesario tener sí o sí o un producto en el mercado o sí una patente para aprobar un informe, porque obviamente en este tipo de actividades el riesgo es muy grande y bueno, uno puede haber desarrollado un prototipo que parece genial y después no pasa las pruebas de validación y no por eso es un trabajo inválido, sino que es justamente una experiencia que sirve para el siguiente desarrollo. Así que es todavía un poco difícil. CONICET todavía está como cambiando sus parámetros en eso, porque además CONICET el sistema de evaluación de CONICET está formado por pares, entonces somos nosotros mismos, la comunidad científica, que tenemos que ir como avanzando y evolucionando en este tipo de criterios, ¿no? Pero sí está la Comisión de Tecnología y sí desde el CONICET se invita a empezar a transitar estos caminos que son un poco más solitarios, pero que valen la pena. En vez de tener un paper, uno tiene un producto, un bien de consumo que llega a las personas, ¿no? Perfecto. Esta me parece que es para Jorge. Dice, ¿cómo han resuelto los inconvenientes de financiamientos con MinSit, FONARSEC y otros para estar en sintonía con los tiempos de la industria? En general nosotros usamos mucho estas herramientas y no hemos tenido así grandes problemas en el ejercicio, en el uso de esas herramientas. Lo que pasa es, diríamos que la problemática no está fundamentalmente en la herramienta, sino está en la problemática, está básicamente en este drama que tenemos los argentinos, que es la inflación. O sea, si yo presento, digamos, un proyecto y pido un subsidio que hoy es el equivalente a $500.000 y digo que son 35 millones de pesos, y bueno, cuando me sale aprobado el proyecto, el dólar está a 150 y resulta que en vez de comprar un equipo, compro medio equipo. Entonces hay toda una problemática que es constantemente ir reajustando proyectos, reajustando presupuestos y nunca te alcanza la plata para terminar de, digamos, cumplimentar ese presupuesto que habías hecho inicialmente. Es un tema que hay que tratar de elaborarlo y de charlarlo, un tema que lo veníamos discutiendo desde hace muchos años con Marta, con Juan Carlos, que si el crédito viene de afuera en dólares, ¿por qué no ponemos el proyecto en dólares? Y entonces, ¿por qué tenemos que utilizar, digamos, pesos que después no los podemos llevar adelante? Entonces, bueno, hay toda una discusión ahí y creo que eso es uno de los dramas que tenemos, no solamente los que de alguna manera estamos en el sector empresario utilizando estas herramientas como para poder incorporar tecnología, sino que también lo tienen los investigadores, porque los investigadores hacen su proyecto y cuando les llega la posibilidad de comprar el insumo o comprar el equipamiento, ya se dan cuenta que no tienen el dinero, o que tienen que comprar la mitad y que tienen que recambiar y que tienen que pedir todo. Bueno, es todo un ejercicio que tendríamos que ver en conjunto cómo lo podemos solucionar si es que la Argentina sigue con esta problemática de su inflación. Está perfecto. Acá hay una pregunta que dice, ¿cuál es el precio de venta de fábrica o el mayorista del NeoKit? Carolina ya lo comentó, $8 es el precio de la determinación. Sí. Acá hay otra pregunta que dice, Carolina mencionó los tiempos de proceso. ¿No consideran que este desarrollo podría haber resultado más eficiente si se producía unos meses atrás? Pienso en la oportunidad de innovación y el diseño de las políticas públicas que la posibiliten. Me parece que estaba medio respondida esa pregunta, ¿no? Sí, yo creo que
armarlo tiempo atrás no podíamos porque todavía no estaba el COVID entre nosotros. Nosotros empezamos con este tipo de desarrollo, como les contaba, en el 2011, empezando con el kit de Chagas, que logramos que se aprobara por el ANMAT en el 2017. Fue el primer producto de biología molecular argentino aprobado por ANMAT. Y durante todo ese desarrollo, además, fuimos haciendo otros desarrollos. Por ejemplo, Adrián Bognoff dirigió el desarrollo de kit para detectar una infección de cítricos, también un kit para dengue, zika y chikungunya. O sea, fueron todas experiencias que hicieron que cuando el COVID-19 empezó a y todavía no era una pandemia mundial, no había sido declarado pandemia por la Organización Mundial de la Salud, nuestro equipo ya estaba haciendo el diseño, o sea, y es un tiempo récord. Piensen que desde que se declaró la pandemia hasta que la ANMAT aprobó nuestro kit fueron 55 días, no hay en la historia muchos kits que hayan tenido esta celeridad. Claro. Acá Diego Serra pregunta, ¿el calentador es de producción nacional o los hay acá en Argentina? ¿Están pensando en una producción ad hoc de estos equipos? ¿Tendría sentido? Tendría sentido, nosotros no estamos pensando en eso, ya no podemos pensar en más cosas, pero sí estaríamos pensando. De hecho, toda la primer parte que se distribuyó en distintos hospitales a través del Ministerio de Ciencia, el Ministerio de Ciencia se encargó de comprar bloques y distribuirlos, porque en algunos casos resultaba como un insumo que no tenían, o como parte de facilitar el proceso, ¿no? Así que sí, termobloques nacionales sería realmente una herramienta excelente. Bien. Los que existen ahora no son nacionales, entonces son de afuera. Todos los que hemos visto nosotros son de afuera. Entiendo que no sería tan complicado porque yo conocí hace unos años unos termobloques, pero que calentaban a 37, esos no servirían, que eran nacionales. Tendrían que tener así como unas características técnicas de resistencia diferentes para que lleguen a 64, pero la verdad sería una buena manera de acompañar este desarrollo, por supuesto. Perfecto. ¿Alguna pregunta más? Juan Carlos, ¿querés hacer algún otro comentario? No, creo que se han agotado las intervenciones, ha sido muy fructífero, hemos tenido muy buena participación, está grabado. Me comprometo a mandar la grabación y hablar con el Ministerio de Salud de la provincia, que no, estaba buscando ver si estaba conectado, porque a veces los argentinos somos bastante incorregibles, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser teniendo un kit de diagnóstico de rápido resultado a $8 y que no tengamos un testeo mayor que el que se tiene? Es algo bastante insólito. Y por el otro lado se están haciendo inversiones comprando PCR, que como dijo Carolina, de $80.000, y entonces están las fotos de los PCR comprados, está todo bárbaro, pero parece cosas insólitas. Esto en el caso particular. Yo quería agradecer a Carolina y a Jorge. Creo que la universidad con este encuentro, muchos de nuestros docentes que han participado han aprendido mucho, han conocido una científica que se autodefinió de doble personalidad, aunque debería de ser de una sola personalidad, porque basta y sobre que esté en los desarrollos tecnológicos y el CONICET en esta comisión de tecnología tuviera mayor peso que la que tiene. O sea, todavía en la balanza está claramente inclinado los papers
que a los desarrollos tecnológicos, y todo se mide por patentes, y hay cosas que no necesariamente alcanzan la altura inventiva para hacer una patente, pero que son desarrollos que resuelven problemas. En el día de ayer tuvimos reunión del Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología, del CICIT, que participo yo como rector representando a la Patagonia, y nos presentaron un PowerPoint sobre las bases del nuevo Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021-2030, y sentí mucho placer, digamos, cuando vi la primera filmina que decía que el plan tiene que sustentarse en resolver problemas, que es un enfoque diferente al tradicional. El tradicional era el enfoque lineal, que hacemos investigación básica, que luego el mercado de la ciencia derrama investigación aplicada, luego desarrollo tecnológico y por qué no ir desde, en términos inversos, o sea, a partir de resolver problemas, y esto es hacer desarrollo tecnológico, y nos encontraremos de que las fronteras entre básica, aplicada y desarrollo ya son cada vez menores, sobre todo con la revolución biotecnológica. Les agradezco a los dos, y en particular también para todos los que están participando, que reconozcamos en Jorge Casará un empresario nacional innovador, de los que tenemos que tener en todos los sectores de la actividad económica argentina para tener un futuro de desarrollo sustentable con equidad. Así que, Jorge, te agradezco mucho que hayas aceptado este encuentro. Cuando leí en los diarios, esto es lo que no saben los que están acá, y vi esto del desarrollo, y que inmediatamente habían ido a verlo al presidente. Creo que estaba tu hijo, Jorge, en la reunión con Alberto Fernández, y Carolina creo que no estaba. Sí, Carolina estaba, sí. Carolina estaba, y entonces lo llamé por teléfono a Jorge, porque, como les dije en mi introducción, Jorge es de los que en esa época, cuando pocos creían en la innovación tecnológica y en la vinculación tecnológica, era de los empresarios que estaba acompañando en las políticas públicas de incentivo a la innovación. Así que Jorge también es parte de los factores que dieron luz a esta ley 23877, que es la que constituye el marco general por el cual el FONARSEC, el FONTAR y todos los otros mecanismos posibilitan estos instrumentos de financiamiento, de créditos blandos, de subsidios, de figura de aporte no reembolsable. Espero que los créditos fiscales también aparezcan más fuertemente de lo que ha sido hasta ahora, porque vale la pena desgravar impuestos a las ganancias con inversiones de cambio innovativo. Así que, Jorge, si querés decir algo, y Carolina. No, al contrario, yo diría que agradecerte a vos y también a Marta, que la veo acá, porque de alguna manera ustedes fueron los que generaron también estas herramientas para que nosotros las podamos usar. O sea que realmente es el trabajo de ustedes en idear estas herramientas, en ponerlas en el sistema, pelear para ponerlas en el sistema, porque hay que pelear para ponerlas en el sistema, lamentablemente. Me acuerdo, ¿cuántos años tardamos en generar o poder discutir la reglamentación de la ley, Juan Carlos? 3 años. No sé, Marta, apretar el botón de hablar. Bueno, la primera reglamentación... Hola, Jorge. Está, Marta. Bien, querido. La primera reglamentación estuvo rápida, pero no era muy eficiente, que fue el reglamento 508, que en realidad no permitió poner la ley en funcionamiento, pero recién definitivamente estuvo en el 96. 6 años. Así que 6 años. Fue muy duro, pero bueno, ya. Bueno, pero digamos de alguna manera uno a lo largo del tiempo ve de alguna manera que estas herramientas dieron sus frutos. Lamentablemente, o sea, felizmente nosotros podemos dar cuenta de eso, ¿no? O sea, para nosotros estas herramientas fueron importantes y para todo el grupo de alguna manera de investigadores que nos acompañaron en sus diferentes momentos. Bueno, no sé, si algún comentario más, agradecerles infinitamente a ambos, a Carolina, a Jorge, bueno, y a Juan Carlos también,
por haber aceptado la invitación. Con Jorge tuvimos un encuentro y salió esta charla y seguramente van a salir varias cosas más. Y nada, por su tiempo y por las excelentes exposiciones que han hecho.